Hace 2 semanas conocimos por Nacho Levi de La Garganta Poderosa esta imagen que vas a ver ahora, la imagen de El Volcadero, un barrio fuera de Paraná, la capital de Entre Ríos. Ahí en El Volcadero 200 familias sobreviven con lo que se pueden llevar de ese basural, de este basural a cielo abierto. Este programa está dedicado a Mario Zárate, la loba, referente de La Poderosa, que administró por más de 20 años un comedor para niños ahí, en este páramo entrerriano. Tenía 52 años y se ahorcó este fin de semana por la falta de perspectivas. En estas últimas horas, Silvina Batakis, la ministra de Economía, estuvo tratando de levantar una situación realmente crítica, esta corrida cambiaria donde amenazan sectores incluso financieros con que se puede convertir en una corrida bancaria. Ya es muy serio esto en términos de presión devaluatoria, en términos de precios. Estamos cerrando un mes que va a cerrar cerca del 8% de inflación en el mes, nada más, con muchos productos que dejaron de venderse hace 3 semanas cuando renunció el ministro Martín Guzmán. Pero Batakis fue a rendir un examen clave, el examen ante el Fondo Monetario Internacional, que hoy, desde que firmó en el verano pasado el gobierno un acuerdo con Kristalina Georgieva, cogobierna en la Argentina. Estas fotos son de ayer, de la reunión donde estuvo Georgieva reunida justamente con no solamente Silvina Batakis, sino también el embajador argentino en Estados Unidos. Ahí lo ven, a Jorge Argüello, la viceministra que también la acompañó. Y ahí está la principal interlocutora. Georgieva le dedicó apenas un tuit y una foto. No trajo mucho de esas gestiones de ayer Batakis. Sí, hoy en el mismo Washington DC consiguió reunir a jefes de fondos de inversión, market makers que viajaron desde Nueva York para verla. Una reunión mejor de lo que esperaba el propio gobierno, porque algunos incluso interrumpieron sus vacaciones en los Hamptons, ahí en las afueras de Nueva York, para ir hasta Washington a ver a la ministra, en una reunión amena de mejor tono que las que tuvo Guzmán incluso. La última vez que habló con inversores un ministro de Economía fue en octubre del año pasado y había sido tenso. En este caso, Batakis consiguió por lo menos que vayan a verla, pero lo principal que iba a buscar, que era un apoyo del Fondo Monetario, le fue esquivo. Estos sectores que hoy le pusieron cara de circunstancia, que la recibieron con una sonrisa, que incluso le elogiaron una solvencia técnica y una honestidad para hablar de determinadas cosas mayor que la que tenía Guzmán, son sectores que igual están en guerra con el gobierno. Los bonos de la deuda argentina en diciembre de 2001 valían 80 centavos por dólar. Hoy, ¿sabe cuánto valen? 17. Ese sector, insisto, está en guerra con el gobierno y lo que quiere es que gobierne otra fuerza política en la Argentina. Pero estas reuniones, las más protocolares con el Fondo Monetario, tuvieron del otro lado un policía malo. Georgieva en esto sonrió, sacó la foto, hizo el tuit, y del otro lado apareció Mauricio Claver Carón. Mauricio Claver Carón, este hombre cubano-estadounidense, representante de la ultraderecha republicana, la recibió con los dientes afilados y con una carta envenenada. La carta es esta que van a ver ahora. Realmente, prácticamente, un ultimátum. Argentina debe ayudarse a sí misma para obtener ayuda del BID, escribió en el Wall Street Journal Mauricio Claver Carón, y subtituló: los compromisos del país con el Fondo Monetario son clave para garantizar que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda ofrecerle financiamiento fresco. Claver Carón, que es el presidente del BID desde este año, no es una persona grata para el gobierno de Alberto Fernández. Ya tuvo varios encontronazos. Alberto Fernández quiso poner a Gustavo Vélez en la silla del BID, fracasó. Después, cuando estalló un escándalo en el BID, reclamó que fueran hasta últimas consecuencias las investigaciones y que se avance en esta investigación que tiene que ver con el acoso laboral
en el Banco Interamericano de Desarrollo, concretamente, no voy a decir un genérico cuestiones personales porque se trata de eso, pero Claver Carón es un hombre con trayectoria. Ahora, dice, Argentina debe ayudarse a sí misma antes de recibir ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, que le cortó el grifo. Sí llegó el destrabe de un crédito del Banco Mundial, no del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero Claver Carón no era tan exigente cuando se trataba de darle un préstamo a Mauricio Macri y él era el representante de Donald Trump en el Fondo Monetario Internacional. Ahí anida el principal diferendo entre el gobierno y este hombre, el cubano-estadounidense, que, como les digo, se le coló a Joe Biden o es el policía malo en un juego en el cual Estados Unidos está jugando a dos puntas. Claver Carón admitió el carácter político del crédito que el Fondo Monetario le dio a Macri en 2019 y lo hizo ante las cámaras. A mitad de 2020 dio una conferencia para el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales y reconocía esto. El Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar. No querían ayudar, dice Claver Carón. Claro, no lo querían ayudar a Macri contraviniendo los estatutos y convenios del propio Fondo Monetario Internacional. Fíjense lo que son las vueltas de la vida. Así como David Lipton, el que en ese momento era el número 2 de Christine Lagarde en el Fondo Monetario, ahora está de asesor de Janet Yellen en el Tesoro demócrata de Estados Unidos. Este hombre, que era el representante de Trump en el Fondo Monetario, ahora es el presidente del BID. Todos se quedaron y uno podría decir, ahí está la continuidad institucional de los Estados Unidos, ven que ahí no hay grieta, se mantuvo, en el caso de Biden, mantuvo a un hombre, a un candidato al BID como era Claver Carón y lo bancó a pesar de ser republicano. Pero uno lo ve a Lipton, halcón de los demócratas, que también estuvo de acuerdo en darle a Macri ese dinero para que ganara las elecciones, ahora, hablándole al oído a Janet Yellen, es el principal asesor en materia de asuntos exteriores del Tesoro. Y ahí empieza a crujir esta idea del apego a la institucionalidad y me parece gana cuerpo la hipótesis del policía bueno y el policía malo. Ese es el jueguito que le hicieron a Batakis en Estados Unidos, una Batakis que ahora está volviendo de allá y a la que le acaban de anunciar una medida trascendental para la economía, de la cual, por supuesto, vamos a hablar en segundos nada más. Antes, un detalle del paso de Batakis por Washington. Faltó Sergio Chodos. Sergio Chodos, que es el representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, en realidad ocupa la silla de director por todo el cono sur, también por otros países de la región. No estuvo y se quedó acá en la Argentina. ¿Por qué no estuvo Chodos? Hubo infinidad de especulaciones. Una de ellas tuvo que ver, y es errónea, lo anticipo, con que Chodos estaría cerca de Cristina Fernández de Kirchner en sus dudas respecto de Batakis. Entonces la ausencia de Chodos para esa versión disparatada, sin ningún asidero, expresa la desconfianza de la vice en Batakis. La desconfianza de la vice en Batakis ya está clara, porque no hubo ni un tuit de apoyo, nada de apoyo por parte de la vice, ninguna mención a una gestión que ve en peligro de desbarrancar muy pronto. Chodos estuvo la semana pasada en Washington. Hubo reuniones preparatorias de estas de hoy. Ahora volvió a la Argentina y no volvió a viajar con Batakis. La explicación que me dio la vocera de la ministra Batakis es que eran reuniones muy políticas. Después me pude comunicar con el entorno más directo de Chodos y me dijeron lo mismo. Lo que pasa es que Chodos sí participó de reuniones políticas de Guzmán. Es más, fue el armador político del acuerdo entre Guzmán y el Fondo Monetario.
Los que no lo quieren dicen que Chodos tenía ya reservadas vacaciones para esta semana con su familia y que no las pudo postergar. Repito, cerca suyo y en el Ministerio de Economía dicen que era por el carácter de estas reuniones, que eran más políticas e institucionales que técnicas. Pero Chodos tuvo un rol muy político en la renegociación del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. Si es que tenía vacaciones, quizás debió postergarlas por lo grave que es este momento en términos financieros, pero también en términos políticos. Es casi banal, en realidad, frente a lo que vamos a conversar ahora, que sí tiene que ver con tu bolsillo, sí tiene que ver con el futuro de la economía, pero quédate con esto, porque vamos a hablar en un ratito, ya hablamos, en realidad vamos a presentar una entrevista exclusiva que hicimos con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ex vicepresidente del gobierno español, que habla mucho sobre esto, sobre cuándo a uno lo corren, cuándo se deja correr, cómo viene esta segunda ola de gobiernos progresistas latinoamericanos. Decía, hace instantes, hace un par de horas, se anunció un nuevo régimen de liquidación para los dólares del agro. Se había hablado durante el día de hoy sobre esto, se había hablado durante el fin de semana sobre esto, y claro, la alusión era siempre a esos silobolsas donde permanece todavía entre 14 y 16 mil millones de dólares de las exportaciones de esta campaña que no liquidan los productores a la espera de una devaluación del tipo de cambio oficial. El que había estado muy activo en las discusiones con el sector agropecuario es Sergio Massa. Y Sergio Massa lo que dicen en el gobierno mismo es que les prometió de más a los dirigentes agropecuarios. Sergio Massa, el jefe de la Cámara de Diputados, ¿cómo decir? Quiso seducirlos para que hagan algo que en realidad el gobierno tiene herramientas para forzarlos a que lo hagan. Herramientas que si usa coordinadamente pueden funcionar, si no, no. Por ejemplo, les sigue permitiendo importar a las empresas que proveen a este sector de fertilizantes al tipo de cambio oficial. Y a otras que importan otros insumos para otros sectores no les permite importar el tipo de cambio oficial. Les permitía hasta hoy hacer un plazo fijo chacarero que se indexa por el ritmo de la devaluación oficial, o sea, un seguro de cambio. Hoy el Banco Central les dio algo más, pero al parecer lo que recibieron como promesa estos dirigentes fue algo más todavía. Claro, es algo complicado porque hoy el presidente, hoy mismo, el presidente había hablado de quienes mantienen una parte importante todavía de la cosecha sin liquidar. Y había dicho esto. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos luchó Evita. Dense cuenta si nosotros no tenemos que tomar su bandera y luchar más que nunca para conseguir que esos objetivos se logren. Curioso homenaje el del presidente y también curiosa coordinación con su equipo, porque esto, que lo dijo hoy al mediodía, vino antes del anuncio de hace 2 horas. O sea, 6 horas después, el gobierno le hace una concesión a aquellos a quienes el presidente tildó de especuladores hoy mismo. El desaguisado se completa cuando uno ve que ayer el número 2 del Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez,
le dio una entrevista al diario Puntal de Entre Ríos, al suplemento Tranquera Abierta. Y este hombre que se llama Matías Lestani, que muy probablemente la mayoría de ustedes no conozcan, dijo esto: acusar al productor de especular es no conocer la dinámica del campo. Uno quizás sería injusto si amonesta a este hombre por lo que dijo después el presidente, que fue hoy. Pero en realidad el presidente ya había acusado al campo de especular. O sea que él, una segunda línea de un ministerio poco conocido para la población, dice que el jefe de su jefe no conoce la realidad sobre la cual gobierna. Algo que ya hemos visto, igual en estos últimos 3 años en la Argentina. ¿Qué es exactamente lo que le dio el Banco Central a los que exportan granos? Lo vamos a ver en el pizarrón que vuelve a brotes verdes después de mucho tiempo. Vamos a sacar unas cuentas sencillas de qué es lo que cambia a partir de esta resolución de hoy, del nuevo régimen para los exportadores de granos. Vamos a redondear, ¿no? Primero vamos a suponer a cuánto están los distintos tipos de cambio, a cuánto cerraron hoy. Redondeando, está el oficial a 140, el ahorro a 240 y el contado con liqui, que está hoy más caro que el blue, pero bueno, es un paralelo, es un dólar paralelo financiero legal que podemos tomar acá, 340. Esto, el contado con liqui, es lo que quiere el sector agropecuario. Quieren quedarse con los dólares en el exterior y tenerlos a su disposición para cambiarlos cuando quieran. A este valor lo cambiarían en caso de que los tuvieran a su disposición y no tuvieran la obligación de liquidarlos, como tiene la mayoría de los sectores que exportan, acá en la Argentina, ¿no? Bueno, estos son los distintos valores del dólar. Hasta ayer, ¿qué pasaba? Con $1.000 que exportara el sector agropecuario, le reportaba esto 140.000 pesos, ¿no? Al tipo de cambio oficial. Hoy, si hace esto mismo, $1.000, si exportara estos mismos $1.000, le permitirían que los descomponga de la siguiente manera: 30% a su disposición, FAE, o sea, formación de activos externos, y 70% en un plazo fijo que ajusta por la devaluación. Eso que ya lo pueden hacer, el plazo fijo chacarero que ajusta por la devaluación, los cubre de la devaluación. Pero este agregadito de hoy les da $1 adicional, o sea, los cubre de la brecha. Vamos a ver cómo es. El 70% de estos 140.000 pesos que tienen que liquidar al oficial, 70% son 98.000 pesos. 98.000 pesos. El 30% son 42.000 pesos. Estamos hablando siempre de una exportación de $1.000, ¿ok? Ahora, esto es lo que le obligan a liquidar al oficial, el 70%. 98.000 pesos, disculpen la letra, me sale así. Estos 42.000, que son el 30% que le permiten utilizar para la formación de activos externos, lo pueden comprar a 240, que es el dólar ahorro. Se los permiten comprar a un precio al que a vos y a mí no nos permiten comprar ilimitadamente. Dice que esto va a ser condicionado a que exporten más, pero no aclara cuánto más tienen que exportar, ni si esta prerrogativa va a ser por el total o por el incremental. A ver, estos 42.000 pesos a 240 equivalen a $175, que si los computamos luego, porque lo van a poder tener afuera, al tipo de cambio paralelo financiero, equivale a, si lo multiplicamos por 340, equivale a 59.500 pesos. Sumo esto, que es lo que tienen liquidado al oficial, y esto, que es lo que les permitieron comprar al dólar ahorro, pero ilimitadamente, y lo que obtengo es 157.500 pesos. ¿Cuánto tenía acá? 140.000. ¿Cuánto tengo acá? 157.500.
De esto a esto hay una mejora del 15%. Esta mejora del 15%, es la mejora que le concedió hoy el gobierno a quienes lo tienen hackeado y quienes lo vienen apurando para que devalúe durante todos estos últimos meses. El riesgo es recular y no convencer, porque ya salió Gustavo Grobocopatel a decir, no creo que liquiden todos a este valor. ¿Por qué? Porque claro, ayer tenían 140.000, hoy tienen 157.500. ¿Pero qué es lo que quieren por cada $1.000? Lo que quieren por cada $1.000 es 340. Entonces, si un gobierno da las señales de debilidad que da, advierte que va a mantener el brazo firme contra los especuladores, y después les concede a esos mismos especuladores, mientras la ministra viaja en avión desde Washington para acá, y sin que nadie lo anuncie, una mejora del 15% en su tipo de cambio, y es probable que vayan por todo, ¿no? A eso agregale algo más. Agregale que el gobierno viene reculando ya de antes. Y agregale también que este sector quisiera que gobierne otra fuerza. Entonces, ¿por qué va a liquidar ahora? Aun cuando la ventana sea de un mes. Si lo que está haciendo es darle una concesión a los que le han declarado ya la guerra. Bueno, esto es algo que viene de antes y que tiene que ver con saqueos que se producen detrás de esta corrida. Hay dos saqueos importantes que están especulando con terminar de concretarse a caballo de esta crisis. Y uno tiene que ver con este sector, porque hay una realidad paralela en la cual Alberto Fernández hoy está encaminado hacia la reelección, sin problemas con su vice, las arcas del Banco Central mucho más cargadas que lo que están actualmente, el salario real sin haberse deteriorado tanto. Esa ucronía, esa realidad alternativa, podría ser la realmente existente si se hubiera expropiado Vicentín. Bueno, el lunes, la Corte Suprema de Santa Fe termina de fallar sobre Vicentín. ¿Y saben qué? Lo más probable es que termine de ratificar lo actuado por la justicia comercial de Reconquista y Avellaneda y que Vicentín, esa empresa que podría haber recuperado incluso con muy buenos argumentos Alberto Fernández, termine en manos de una multinacional anglo-suiza llamada Glencore. Este es el entramado de cáscaras de Vicentín. Detrás de acá se escondieron esas familias que fueron grandes auspiciantes de la campaña de Mauricio Macri y a las cuales después Macri les pagó con un crédito de $300 millones del Banco Nación. Un crédito que nunca pagaron. Bueno, el caso Vicentín está convirtiéndose en un leading case a nivel internacional de lo que son los fraudes corporativos, porque Glencore era socia de las familias que apoyaron a Macri en la elección. Y Glencore es la que ahora se va a terminar quedando con la empresa de crushing y de procesamiento de granos más importante del mundo, que es la que hay aquí a la vera del río Paraná. Hace 10 días hubo una conferencia en una universidad justamente en Estados Unidos, donde habló David Shapiro, un ex fiscal especializado en lavado de activos, y dijo esto, que el caso Vicentín es un leading case a nivel internacional. Mira. But this should be a very interesting case study, if you will, because what's happening in Argentina with Vicentín is not the first time this kind of thing happened, and probably not the last time this kind of thing happens, and it has very serious repercussions for communities, employees, and other stakeholders. Professor Ortega? Javier Ortega, ese argentino que estaba por hablar ahí junto a David Shapiro, es uno de los que quedaron combatiendo con la guerra ya terminada, ahí en Reconquista de Avellaneda, cuando fue ese intento fallido del gobierno de quedarse con una empresa testigo en el sector más dinámico de la economía argentina. Algo que realmente podría haber cambiado las reglas del juego en un sector muy opaco, que la propia dirigencia del Consejo Agroindustrial reconoce que negrea una parte de la producción, que pasa en barcazas a Paraguay. Todo esto dicen no pasaría si no hubiera brecha y si no hubiera retenciones. Claro, probablemente no habría país tampoco.
porque avanzó esta actividad sobre muchas otras que le daban antes empleo a miles, a millones de familias y que ahora no están más. Bueno, esto, además, se da en simultáneo con una estafa que pagamos todos los que entramos y salimos de la capital todos los días, que es la de las autopistas del Curro. Ustedes saben porque fue una investigación de C5N, la de las autopistas del Curro, la de los peajes. Hoy es una de las causas que todavía se tramitan contra el macrismo porque Guillermo Dietrich les extendió hasta 2030 la concesión a los que eran socios de Macri. Son los dos escándalos muy parecidos, ex socios, mecenas de campaña, gente que recibió favores, dos resortes de la economía importantes que el gobierno argentino podría haber recuperado para sí y que eligió no recuperar. Bueno, hay 3 funcionarios que están encargados de esto, que son Vilma Ibarra, Gabriel Catopodis y el procurador del Tesoro, Carlos Zanini. Estos 3 funcionarios tienen en sus manos que no se termine de consumar esta estafa. Lo que me dijeron la semana pasada es que estaba a punto de avanzar el gobierno, pero que a caballo de la corrida cambiaria y financiera retrocedió y que los españoles, los que controlan la empresa, que son de Florentino Pérez, el expresidente del Real Madrid, el presidente del Real Madrid, perdón, dijeron: de acá no nos sacan ni con la policía. Ahora que el gobierno está en crisis, nosotros nos quedamos acá, a pesar de que hay una causa judicial muy avanzada donde se cuestiona severamente esta concesión sin licitación que hizo Guillermo Dietrich. Son, repito, estafas que crecen y que a partir de la crisis y de la inacción oficial dicen: nosotros, ¿qué nos vamos a correr ahora? ¿Con qué poder político van a evitar que se terminen de consumar? Estuvo Juan Grabois la semana pasada acá conversando con Iván Jagroski en Hagan Algo, una entrevista realmente imperdible. Generó mucha polémica algo que dijo, que vaticinó saqueos, que fue muy criticado por esto, pero yo me quiero quedar con otro fragmentito que comparto con ustedes para cerrar este comentario editorial. Esta cuestión de apelar al realismo y al pragmatismo para hacer cagar de hambre a la gente, esa es la receta neoliberal. El pragmatismo es que la gente no se cague de hambre. Eso va a traer tranquilidad a los mercados. Es lo que decía Evo Morales. Eso es lo que le va a traer tranquilidad a los mercados. Bueno, también lo tenés a Luis Arce, por eso te digo que hay para todo, pero, diciendo sí, que celebrando la inflación que tiene Bolivia... Obvio, ¿quién no va a celebrar que no haya inflación? Y producto del equilibrio fiscal. ¿Y quién no va a celebrar el equilibrio fiscal? Es como que lo que decimos que hay que tener medidas de protección y desarrollo humano, queremos que haya desequilibrio fiscal. Pero es que la responsabilidad... Yo no quiero que haya desequilibrio fiscal, yo quiero que haya un equilibrio absoluto. Para eso hay que hacer una cosa muy simple, que es al 1% meterle la mano en el bolsillo de la que se llevan a costa de todos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es la naturaleza de un gobierno popular. La naturaleza de un gobierno popular es confrontar con los grupos concentrados de poder económico para redistribuir la riqueza que por la dinámica del capitalismo se concentra ahí arribita. Todo lo que se concentra ahí arribita lo venís viendo, porque te vengo hablando de Vicentín, te vengo hablando de las autopistas del Curro. Venimos acá mostrando además distintas estadísticas que dan cuenta de esa desigualdad. Lo que flota en esta discusión es algo que vas a ver ahora en la entrevista con Pablo Iglesias, que tiene que ver con los límites de la democracia y con los límites que se autoimponen las fuerzas populares cuando temen avanzar. Es interesantísimo este punto de la discusión que desplegaba ahí Grabois con Iván y con su equipo, porque Macri perdió las elecciones, pero en un punto tuvo una victoria cultural al introyectar en una parte de la sociedad, incluso en una parte del progresismo, la inevitabilidad del ajuste. El ajuste no es inevitable, no es natural. No nos merecemos, por designio divino, otro ajuste después de los 5 años de ajuste que venimos de padecer. Lo que pasa es que, y sirve el ejemplo de Bolivia para ilustrar de qué estamos hablando, lo que pasa es que conseguir superávit fiscal como consiguió Bolivia, nacionalizando el gas y teniendo una empresa testigo en el sector más dinámico de su economía, como fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no es lo mismo
que llegar al superávit fiscal como quiere el fondo que hagamos ahora, recortando haberes jubilatorios, como viene ocurriendo a caballo de la inflación, y recortando también asistencia social a familias que no tienen con qué comer. Son dos formas distintas. Una, además, es explosiva socialmente. Y esto es lo que está notando una parte del establishment, concretamente Paolo Rocca, que en su momento fue un gran apoyo de Macri, pero que ahora en distintos cenáculos viene diciendo hay que bancar a este gobierno porque la oposición no está lista para gobernar. Este es el mensaje que les dio a varios ejecutivos ya el titular del grupo Techint. Puede ser que sea una chispa de lucidez geopolítica frente a la amenaza que sufre el país. Ustedes ya la escucharon a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, hablar de nuestros recursos naturales. Ven ahora este jueguito del policía bueno y policía malo en Washington de los norteamericanos. Está la mirada puesta sobre el litio, la mirada puesta sobre los alimentos, la mirada puesta sobre el gas de vaca muerta. Y claro, es más fácil que ceda a alguien cuando está empujado por una crisis. Vean, si no, el caso de hoy de Alberto Fernández. Puede ser que Paolo Rocca esté pensando en esto y que esa lucidez sea un destello diferencial frente a un establishment que por lo general prioriza más la comisión rápida, la ganancia inmediata, antes que el control estratégico de una economía en desarrollo como la Argentina. También puede ser que Paolo Rocca simplemente esté agradeciendo el gasoducto a vaca muerta, porque ayer le adjudicaron el segundo tramo, ya tenía uno en el bolso. Eso no lo vamos a poder saber, pero